de gozar la vida y de todas las cosas que Dios nos da. Se me viene por allá a la mente unos versículos que dice, goza con la mujer de tu juventud. Es decir, con la esposa, ¿no? Con la esposa, gocen la vida. Porque esa es la parte que tenemos en este mundo, en este tiempo. Pues hoy he querido que charlemos sobre esto que Paulinita ha hablado. Ha leído la escritura de Génesis 22. El título del sermón que he estado anunciando en radio es El Cordero de Dios. Y hay algunas preguntas que podemos hacernos antes de leer otra vez el texto. ¿Por qué Dios lo prueba otra vez a Abraham? Ya lo había probado, ¿cierto? Hacía años, cuando él tenía como unos 75 años. En este momento, ¿cuántos años tiene Abraham? ¿Cuántos años tenía cuando quedó embarazada Sara? Tenía 100 años. ¿Y cuántos años más o menos tiene el niño ahora? Como unos 15 años, 14, 15 años, según las tradiciones. O sea que cuando Dios lo llamó, cuando él tenía 75 años y le dijo, Abraham, sal de tu parentela y deja todo lo que tienes y ven a una tierra que yo te mostraré, él obedeció. Y Dios estaba complacido con su obediencia y todo lo demás. Y después le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo. Y él esperó, aunque tuvo alguna dudita por ahí con zancadilla que le hicieron, ¿no? La Sara le hizo la zancadilla con la Agar. Ay, ay, ay. Muy bien. El asunto es que de todas maneras él esperó. Él había probado que era una persona fiel. ¿Por qué ahora Dios viene y le pide esta prueba? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Lo vamos a contestar. Y tiene sentido. Y tiene un sentido que va más allá de lo que tuviera que ver exactamente con Abraham. Más tiene que ver con lo que Dios va a revelar, con lo que Él va a mostrar. Entonces les voy a pedir que en su corazón ahora le digan a Dios, Señor, yo quiero que tú uses estas escrituras que vamos a leer y me enseñes algo. ¿Qué me vas a enseñar? Dígale, Señor, quiero que me enseñes, mientras que leemos estas escrituras, qué se aplica a mi vida, qué se aplica a mi situación y qué me quieres revelar. Y que Dios les guíe y Dios les hable a su corazón. Muy bien, entonces, ¿por qué habría de probarlo nuevamente? Esa es la pregunta. Dios quería confirmar, sí, la fidelidad de Abraham. Dios quería ver el compromiso de Abraham, pero había algo más que Dios quería revelar. Y que Dios le reveló a Abraham, Dios también se lo reveló a Isaac, y Dios nos lo ha revelado a nosotros y a la humanidad entera. Y miren, este hecho es tan importante, lo que pasó allí en ese lugar es tan importante que las consecuencias todavía las vemos hoy. Son consecuencias que tienen que ver con millones de personas y hay otros millones de personas que no quieren ver lo que pasó allí. Y entonces, la tradición dice, y las escrituras dicen que este monte donde esto pasó, el monte Moriah, es donde más tarde, siglos después, Salomón construyó su templo, más o menos en el año 500 antes de Cristo. Oiga, ¿cuándo fue? Más o menos 500 años, no, más, mucho más, como 800 años antes de Cristo, porque Salomón es el hijo de David. David vivió ¿en qué año? Los que estudiamos IPEP, en el año 1000. En el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Y Salomón, que es su hijo después del reinado de su papá y todo más, él construye el templo 800 años, algo más de 800 años antes de Cristo. Póngale cuidado a lo que estamos diciendo. ¿Abraham en qué año vive más o menos? Más o menos 2000 años antes de Cristo. Y miren lo que está pasando 2000 años antes de Cristo. O sea, ¿cuántos años hace en total? Desde hoy. ¿Hace cuántos? Hace como 4000 años. Y uno dice, pero ¿por qué estamos estudiando cosas de hace 4000 años? Uno dice, no, qué viejera de cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios actual. Dios es un Dios del tiempo. Él es eterno. Para nosotros el tiempo es larguísimo, pero no es tanto para Dios. Es ayer. Es ayer, y lo que pasó en ese tiempo tiene que ver con nosotros hoy, y lo estamos viviendo. Y luego de muchos años, después de que Salomón construye el templo, viene el Señor Jesucristo, y en el año 600, más o menos año 600, un poco más, 620, 630, en ese lugar
donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, que era un lugar donde Salomón construyó el templo. Allí, por muchas razones históricas, estaba surgiendo el Islam. Esa religión que ahora tiene ¿cuántos seguidores? Más o menos, ¿cuántos millones de personas siguen el Islam? ¿Como unas 1.500 millones? Por lo menos unos mil, no están unidos igual, ¿no? No es que sean uno solo, pero todos ellos tienen distintas vertientes, pero es el Islam. Y ellos tienen a ese lugar como fundamental igual. Entonces vamos a leer lo que dice Wikipedia, tomado de Google, ¿no? Al que todo lo sabe y que ahora tenemos acceso todo el mundo. Y dice lo siguiente de ese lugar. Este es el lugar que hay en este momento, se llama el Domo de la Roca y es una mezquita, pero no se reúnen personas allá. Realmente no es una iglesia musulmana porque el centro de esa construcción es una roca. Es una roca. Hagan de cuenta que aquí estamos en esa mezquita, en este puro centro hay una roca, es una roca inmensa, es esta roca que se ve desde arriba, una fotografía que se ha tomado desde arriba es esta roca. Y no es un lugar exactamente donde se reúna mucha gente, pero es un símbolo de una creencia en ese lugar. Pero noten los tiempos. El tiempo en que Salomón construye el templo es algo más de 800 años antes de Cristo. Y el lugar, este lugar y el Domo de la Roca, se construye en el año más o menos 600. Mira, aquí está la fecha 687, 691 después de Cristo. O sea, ¿cuántos años después de que Salomón construye el templo? Sumemos, ¿no? Si 800 más 700, o sea, ¿cuántos años? Como 1500 años después. Después. Y 600 años después de que Cristo viene, se construye esto que es el Domo de la Roca. ¿Y cuál es la clave o cuál es la importancia de esto? Pues esta es la importancia, dice, la cúpula de la roca o el domo de la roca, que se llama piedra fundamental, porque es una piedra inmensa mucho de esto también es tradiciones, no sabemos exactamente si sí fue así, si sí fue esa la roca en la que Abraham quería sacrificar a Isaac, pero el tema es que es una piedra fundamental, y acuérdense el tema de la piedra, ¿no? La piedra, Pedro, la roca, todo este tema. Y es una piedra, una roca fundamental. Ese es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del monte del templo. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, ¿cuál es el significado que le dan ellos? ¿Cuál es la importancia para los musulmanes esa roca? Ellos dicen que Mahoma ascendió o subió a los cielos desde esa roca. Muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el centro de la enseñanza de los musulmanes con respecto a esa roca? Que ahí subió Mahoma al cielo. Y el siguiente evento importante para ellos dice, para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel, en honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, fue construido el edificio entre los años 687 y 691 por un califa. Los credos judío y cristiano afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden del Señor y donde Jacob vio a su vez la escalera al cielo, según los relatos del Génesis. El Islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la versión islámica el hijo no era Isaac, sino Ismael. Allí fue erigido la parte más sagrada del templo de Salomón. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los musulmanes celebran? Dos cosas importantes para ellos. Ellos dicen, primero, en esa roca no fue ofrecido Isaac, sino fue ofrecido ¿quién? Ismael. ¿Y por qué hacen tanto énfasis en eso? ¿Por qué no quieren aceptar que sea Isaac? ¿Alguna razón? ¿Por qué no quieren aceptar que sea Isaac? ¿Por qué? A ver,
Exacto. Ellos no quieren aceptar que Israel es el pueblo escogido. El pueblo de Israel es el pueblo que desciende de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que fueron Israel. Ellos no quieren aceptar a Israel. ¿Lo aceptan hoy? No. Ellos quieren, o no todos, pero sí hay mucho de eso en esta mentalidad del Islam, de no aceptar al pueblo de Israel en Israel. No lo quieren aceptar porque ellos dicen no, eso es viejo, ellos perdieron sus derechos y además la verdad es que no tienen las escrituras nada que ver con Isaac, sino con Ismael. ¿Y por qué hacen tanto énfasis en Ismael? Porque todas esas tribus musulmanas o muchas tribus árabes descienden de Ismael y por la línea de Esaú y otras familias que eran descendientes de Abraham, pero no eran esa familia escogida por Dios por gracia. Y las escrituras, el centro de la predicación de las escrituras es que Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob, y de ellos venía el Salvador. No dice Abraham, Ismael, Mahoma, no, no es así. Pero ellos han cambiado la historia. Ellos han querido cambiar la historia. Así que lo que pasó en ese monte es relevante todavía hasta nuestros días. Lo que pasó en aquella ocasión. Y aquí tenemos, es un tema de fe. Lo que vamos a ver ahora es un tema de fe. ¿Qué quiere decir? Que usted necesita decidir si lo acepta o no. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que no lo aceptan. ¿Quiénes son esas millones de personas? Bueno, principalmente los musulmanes y segundo, mucha otra gente que no le interesa ni quiere saber nada de esto, no quieren saber absolutamente nada de Dios ni nada de esas cosas, pero otros que son supremamente religiosos, que dicen que son la representación de Dios en la tierra y que Mahoma es su profeta y todo lo demás, ellos tienen otra versión y a nosotros ahora nos toca decir, ¿creo yo o no creo lo que dice acá? ¿Creo en estas escrituras o no? ¿A quién creo? ¿Le creo yo a las personas que dicen que fue Ismael o le creo a las escrituras que dicen que fue Isaac el que fue sacrificado allí? Así que eso tiene que ver mucho con la historia actual. ¿Y saben qué? Hay una guerra religiosa en el mundo en este momento. Es decir, pues es una guerra que pues no quieren aceptar que haya tal guerra. No, la gente no quiere ver eso, pero la pregunta es por qué tantos musulmanes vienen hacia Europa conquistando, y es que ellos tienen en su mente el plan de convertir al mundo a ser musulmán. Ellos tienen un plan de evangelismo, ellos quieren que el mundo entero sea musulmán. Y algunos piensan que tanta migración de personas hacia Occidente es un plan para poblar estos lugares con personas que sean musulmanas y convertir todo el mundo al Islam. Y mientras que los cristianos pensamos que Dios de las Escrituras, como nosotros lo entendemos, es el verdadero Dios, y nosotros también estamos en un plan de evangelismo. Nosotros también queremos llegar al mundo musulmán y decirles, mira, tú estás equivocado. Ellos nos quieren convencer a nosotros queremos mostrarle que las Escrituras son las verdaderas Escrituras. Así que hay un encuentro que está desde ese tiempo, y necesitamos hoy repasar qué pasó allí y verlo desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, de lo que dice la Biblia, y aceptarlo o reafirmar lo que Dios revela en las Escrituras. Muy bien, vamos a leer entonces qué dice. Vamos a volver a Génesis capítulo 22 y necesitamos entender los hechos que llevaron a este momento. En el versículo 1 de Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas. Cuando dice aconteció después de estas cosas, uno tiene que mirar los versículos y los capítulos anteriores. ¿Cuáles cosas?
Pues son las cosas de toda la historia de Abraham, de su esposa Sara, de Agar, de Ismael, de cómo Dios escogió a Isaac y dijo, él es el hijo de la promesa, él es el que yo quiero, no es Ismael. Abraham quería que fuera Ismael. Abraham estaba ya viejito y entonces él vio como difícil el tema de que Sara pudiera ser embarazada otra vez y tener otro hijo y Abraham le dijo a Dios, Dios, ¿por qué no te olvidas de otro hijo? Olvídate de otro hijo y ten en cuenta que ya tenemos uno, ya tengo uno, lo tuve con Agar. Y Dios le dijo, no, él no es. Él no es. Y entonces esto es un tema de fe. Nosotros los cristianos decimos, Dios le dijo a Abraham que no era Ismael. Lo sentimos musulmanes, lo sentimos árabes, ¿cierto? Son humanos también, Cristo vino por ellos, los ama profundamente, Cristo murió por ellos, pero algún día ellos tendrán que entender que las esperanzas no estaban en la descendencia de Ismael. Ellos tienen que comprender que Dios escogió por gracia y por su voluntad, y Él es soberano, que toda su obra iba a ser hecha a través de Isaac. Y la descendencia de Isaac y el pueblo de Israel, con todos los problemas que tiene ese pueblo, con todo lo orgulloso que son y cosas que ellos tienen, sus dificultades como seres humanos que tienen, pero Dios los escogió, es el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Entonces aquí todo esto es un tema de fe. Cuando estamos leyendo esto, estamos aceptando cosas y estamos diciendo si es Israel. Es el pueblo de Israel. Y hay un librito que se llama cómo, cómo responderle a un cristiano acerca de lo que es el Islam. Y hay libros de evangelismo musulmanes y aquí están llegando y aquí ya hay dos mezquitas y están trabajando y conozco algunas personas que son musulmanes. Y yo digo, bueno, ¿cómo están llegando a la gente? Diciéndole que lo que aquí está no es cierto, que esto que nosotros damos por cierto, en realidad se hablaba era de Ismael. Pero este primer versículo del capítulo 22 está diciendo, aconteció después de estas cosas, es decir, de todo lo que nos relatan los capítulos anteriores acerca de cómo Dios escogió fue a Isaac. Nos está diciendo que vayamos, miremos, estudiemos toda la historia, cómo fue el asunto, qué fue lo que Dios hizo y cómo Dios escogió a Isaac y lo escogió para sus planes de salvación. Y dice así, Dios probó a Abraham. Ahora, cuando Dios lo prueba aquí Dios no es un tentador, no es tentación, no es una tentación. Definitivamente sabemos que Dios no tienta a nadie, sino Dios está diciendo hasta qué punto este hombre me ama, ¿sí? Hasta qué punto está dispuesto. Quiero saber, pero más que eso, porque Dios podía saber lo que Abraham tenía en su corazón. Dios es sabio, él sabe todo, pero Él en este relato, más que simplemente probar a Abraham, quiere revelar algo. Y entonces yo quiero que ustedes piensen no en tanto lo que le pasó a Abraham, sino lo que Dios está revelando de sí mismo. ¿Sí? Entonces, con eso en mente leamos esta escritura. ¿Qué está revelando Dios de él mismo? Muy bien. Llamó a Abraham, él le respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué dice único? ¿Acaso no tenía otro? ¿No estaba Ismael? Dice, tu único es porque era el hijo de la promesa y era el hijo de la mujer que Dios dijo es con ella, ¿sí? Es tu único hijo, él no tuvo otros hermanos de la misma mamá. Tu único, a Isaac. Y luego dice algo interesante, dice, a quien amas. Entonces, nosotros que somos padres sabemos que cuando uno ama a un hijo, ¿no? O a una hija. Y es un amor que uno no alcanza a comprender, es un amor algo impresionante que se va generando en uno como padre, como madre, ¿no? En los padres se va generando ¿qué? Emociones y una disposición a servir,
acariciar, a cuidar, a proveer para un hijo y algo le pase y a uno le parece que eso es el fin del mundo. Es que no hay nada más terrible que algo que le pase a un hijo que uno ama. Y aquí dice, al que tú amas. O sea que Abraham lo amaba. ¿Y por qué lo amaba? ¿Por qué lo amaría tanto? Porque hermano, es que tener un hijo a los 100 años, sí, y ¿cierto? Y semejante, es una bendición, es algo impresionante, es algo muy hermoso. Me han dicho, ¿no? Ya José sabe, él ya es abuelo, que ser abuelo es algo muy lindo, ¿no? Yo espero algún día. No es ninguna, no, espero que no se, nadie se moleste, pero es muy hermoso, ¿cierto? Ya ver una criatura, ese milagro, por ahí hay un bebé que se llama Matthew, lo trajeron hoy a Mateo. Y es una alegría para uno como padre y más parece como abuelo. El asunto es que Abraham amaba a ese hijo y Dios le dice, ¿no? Tan interesante. Dios es como muy lindo. Le dice, yo sé que Él es el único tuyo y yo sé que Él es el que tú amas. O sea, ¿sabía Dios? ¿Y por qué Dios es así de cruel? ¿Sí? Entonces, yo por eso les digo, no tengan tanto en cuenta la situación de Abraham. Miremos qué está revelando Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? Le dijo, al que tú amas, y vete a tierra de Moría. Esa tierra de Moría es Jerusalén, ese monte, en uno de los montes en Jerusalén, donde estaba el templo después. Ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense. Terrible. Semejante amor que uno tiene por un hijo y todo más, y Dios le dice a uno, sacrifícame a tu hijo. Entonces hay muchas personas que dicen esto es absolutamente inaceptable, esto es una locura, cierran este libro y dicen, no, ¿qué clase de Dios es este? Este es es un monstruo. ¿No? Y hay gente que se escandaliza con eso y dicen, no, eso es inaceptable. ¿Cómo se le ocurre a ese Dios dizque sacrificarlo a un hijo? Eso es un Dios arcaico, viejo, pasado de moda. ¿Por qué? Ven las cosas humanas, ¿cierto? Ven la humanidad. Pero por eso yo les digo, aquí, ¿qué está revelando Dios de sí mismo? ¿Qué es lo que Él está revelando de sí mismo? ¿Realmente Dios quería un sacrificio humano? Vamos a ver que no era el propósito, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Él nos está enseñando? Lo que nos está diciendo. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, es decir, otra vez como característico de Abraham, él no dijo, pero Señor, ¿cómo se te ocurre? No lo voy a hacer, salgo corriendo, ¿cierto? Sino que Abraham dice que al otro día le dijo, listo, Señor. Ahí mismo le dijo, Señor, listo, ¿cuándo hay que hacerlo? Y qué disposición la de ese hombre, ¿no? Impresionante, a pesar de que lo amaba, porque queda claro que lo amaba. Se levantó de mañana, es decir, sin dudar. Él no dijo, uy, a las 6 dijo, uy, verdad que hoy me toca. Y no, esperemos a las 7. Y yo luego las 8 y las 9, uy, no, yo mejor no voy por allá. No, se levantó temprano, decidido, tomó a su hijo, se llevó a otras personas, enalbardó, esas palabras de la Reina Valera. Es decir, preparó un asno, no asado, sino le puso las cosas del viaje al asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Igual que lo hizo cuando él dejó la tierra que Dios le dijo, deja tu tierra, y se fue. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Caminaron 3 días. ¿Se imagina uno 3 días pensando en lo que va a hacer? ¿Se imagina? Ahora, ustedes imagínense también al niño ahora. ¿El niño cuántos años tiene? Unos 15 años. Unos 15 años, ¿no? Y ustedes, ¿qué dirán? ¿Qué pensaría el niño, no? Tan interesante mi papá que me trajo a este paseo tan bonito. Está pensando, no sabe tal vez todavía lo que está pasando, pero 3 días de camino, 3 días dándole vueltas. ¿Ustedes creen que Abraham no estuvo pensando en 3 días lo que iba a pasar?
cómo iba a sacrificar a su hijo, y él sabía que llevaba la leña para sacrificar a su hijo. Él no sabía todavía lo que nosotros ya sabemos, ¿no? De que finalmente no lo sacrificó. Estamos adelantados a la historia. Pero imagínense, pónganse unos metros atrás o un poco de tiempo atrás, y él está seguro de que Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo, y él lo va a sacrificar. Y yo me imagino que él va caminando y diciendo, Señor, ¿por qué me tienes que pedir mi hijo? ¿Acaso me hiciste esperar como 100 años, luego me lo diste después de orar tantos años, 25 años orando por este bebé, me lo das y ahora que te lo saco? Señor, no te entiendo, pero bueno, está bien, yo voy. Increíble, es una lucha, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar 3 días caminando, 3 días pensando, 3 días meditando en el tema? Pero llegó al lugar y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero papá, ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está? Y para dónde vamos yo no veo por allá que hayan corderos. No veo, no creo. Imagínate, ya como que el muchacho está diciendo, mi papá, ¿qué le está pasando? ¿Será que está muy viejito ya y... ¿Sí? Porque es que después de los 60 a uno le dan 2 cosas, ¿no? La primera es que a uno se le olvidan las cosas, ¿no? Y la segunda es que... ¿Cuál era la segunda? Y yo me imagino que el muchacho decía eso, mi papá, ¿qué le está pasando? Mi papá está en crisis, ¿no? Algo le está pasando. No sé cuál sería la situación del muchacho, pero finalmente le preguntó, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, ¿y dónde está el cordero? Y entonces aquí sucede o surge esa frase tan conocida que la usamos tantas veces que decimos, Dios proveerá, ¿cierto? ¿De dónde salió? Dios proveerá. Aquí Abraham, Dios proveerá el cordero, hijo, él. Y es muy interesante porque nosotros hemos desfigurado esa frase, la usamos para cosas que no tienen necesariamente que ver con temas de salvación, pero aquí se usó en el tema específico de salvación, es donde encaja perfectamente, es donde Dios proveerá, es tema de salvación. Él es el que provee la salvación, Él. Muy bien, así que piensen qué está haciendo Dios. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos e Isaac no dijo nada más, se quedó como pensando diciendo, wow, mi papá tiene mucha fe. ¿Quiénes están aprendiendo allá, no? Abraham está aprendiendo a depender de Dios totalmente e Isaac muestra en las escrituras que es un muchacho que acompaña a su papá, está con su papá y él está aprendiendo algo importante también. Depende totalmente de su papá, confía totalmente en su papá, él sabe del amor de su papá. El muchacho tenía 14 o 15 años, yo creo que en cualquier momento pudo haber dicho, no, hasta luego papá, usted quédese con ese cuento, y como un muchacho de hoy, ¿no? Y sale corriendo y no lo pesca nadie, no lo alcanza, y un viejito de 114 años, imagínate, detrás de ese muchacho, no lo alcanza, hubiera podido correr, pero él no corrió, se quedó ahí con su papá, esperando en él. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña. Y yo me imagino ahí el muchacho, a ver, pero papá, y ustedes se imaginan, es que las escrituras como que lo resumen todo, demasiado, pero ¿se imaginan ustedes a Abraham tomando a su hijo Isaac y atándolo y subiéndolo encima de la leña? ¿Ustedes se imaginan? ¿Y qué estaba diciendo el niño? El niño era consciente, totalmente consciente de lo que estaba pasando. ¿Ustedes se imaginan esa situación? El niño diciendo, pues no me imagino los ojos del niño mirando al papá y no me imagino la situación del papá mirando al hijo. Yo no sé cómo sería eso, pero ¿alguna vez ustedes se han conmovido con sus hijos en alguna cosa? ¿Alguna vez?
Yo tengo muchas historias de mis hijos, ¿no? De enfermedades, cosas duras que han pasado y uno se conmueve y uno llora. Tuvimos una situación con uno de nuestros hijos, no quiero saber, no quiero decir quién para que no lo conozca Latinoamérica, no sepa Latinoamérica, pero yo me acuerdo de unas circunstancias de esas dolorosas y los dos con Paulinita era llorando, llorando, llorando por nuestro hijo, de una situación que quisiéramos que no hubiera pasado. Y entonces yo me imagino al Abraham ahí, porque no es cualquier cosa, lo va a sacrificar, a ver, lo va a sacrificar. Y lo está mirando y yo me imagino, hijo mío, yo te amo profundamente, te amo totalmente, pero yo también amo a Dios y creo en Él. Y creo en Él y te voy a sacrificar. ¡Wow! Eso es violentísimo. Y un hombre de 114 años, me imagino, porque hay otras escrituras que hablan de esa fe, que él dijo, yo te sacrifico, pero yo no sé qué irá a hacer Dios, pero yo confío totalmente en Dios. No sé, de pronto Él te va a resucitar. Y estos son todos temas cristológicos, porque Isaac es representante, es un tipo de Jesús, de Cristo. Y entonces ahí ya estamos hablando de lo que Dios está revelando. Dios está revelando cosas. ¿Qué es lo que Dios está revelando? Dios está revelando que así como Abraham sufre y ama a su hijo, es como el Padre ama a su hijo. ¿Se acuerdan de Escrituras? Dice, este es mi hijo amado en que tengo toda complacencia. Dios nos está enseñando, Dios está enseñándole a la humanidad que el dar su hijo no fue fácil, que no fue una cosa, sí, tranquilo, vaya, no, nos vemos ahora. No, a ver, no era así. El amor eterno de Dios, de la Trinidad, es un amor tan inmenso que no fue fácil para el Padre, para el Espíritu de Dios, entregar a la segunda persona de la Trinidad en todas las cosas que tuvo que pasar Jesús. No fue fácil, fue doloroso, fue angustioso. Y cuando Cristo sufría y cuando Cristo en sus lágrimas y en su sudor sudaba sangre, yo me imagino a mi hijo con fiebre simplemente y uno angustiado que uno no sabe qué hacer y conmovido y adolorido, y yo me imagino a Dios viendo a su propio hijo morir a causa del amor de él por toda la humanidad. No fue nada fácil. Lo que Dios nos está revelando en esta historia es Él como Padre, Dios como Padre, y toda la situación de su propio Hijo Jesús, y todo el amor tan inmenso que nos tiene a todos nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Porque esa es la lección que Él nos va a enseñar acá. Y dice así, dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y aquí las actitudes de Isaac son actitudes de Jesús. No se rebeló, no gritó, no vociferó, no maldijo a su padre, no buscó cosas que decirle, ni correr, ni escapar, sino que Isaac tuvo fe en su padre y esperó en él. Y dijo, mi papá sabe más que yo y él ha creído en Dios. Y yo creo en ese Dios también. Él verá. Y se dejó atar. Y entonces Isaac representa la humildad, la disposición de Cristo, la actitud de Jesús, que él quiso venir. Y con gozo, dice la Escritura, se quiso entregar, se quiso dar. Dice que con gozo, dice en Hebreos, con gozo sufrió la cruz. Y pues cuando entramos en esos detalles así, en un ejemplo como este, nos damos cuenta que no era fácil ni para Abraham ni para Isaac. Isaac estaba allí sufriendo. Él decía, me irá a doler, ¿cómo será eso, no? Y hay imágenes de cómo pudo haber sido. Pues aquí está, ¿no? Tiene el cuchillo acá y va directamente a la yugular, ¿no? Que es donde los corderos se sacrificaban. Yo me acuerdo, ¿alguien ha estado en el sacrificio de un cordero? Yo les he contado, Josecito ha estado. Yo me acuerdo que un pastor de nuestra iglesia una vez nos enseñó para que viéramos cómo es un cordero muriendo. Y hicimos una vez un asado. Nos fuimos con unos miembros de la iglesia, hicimos un asado y el pastor, pues compramos un cordero, más o menos de un año, joven, un lindo, muy que alcanzara para todos los que íbamos.
Pero el asunto es que yo me acuerdo muy bien cómo el cordero lo colgamos, se colgó en un palo alto, ¿cierto? Y allí de las paticas de atrás fue colgado. Y luego cuando ya estaba listo, ¿saben qué? Lo que más me impresionó, y tengo esas imágenes en mi corazón, el corderito no dijo nada nunca. Nunca se quejó, nunca pataleó, nunca le pegó a nadie, nunca, nunca. ¿Han tratado de corretear un marrano? Es una locura total. Es una locura, es impresionante. Hay un pollo también, ¿no? Los pollos es tenaz, ellos saben, y eso es tenaz. El asunto es que un corderito, y luego yo me acuerdo muy bien que el pastor tomó ese cuchillo y le cortó la vena y el animalito no dijo absolutamente nada, nada. Y comencé yo a ver esa sangre salir y salir y salir, digamos, como un platón ahí de la sangre y salía y salía. ¿Y saben qué? Ese corderito se murió simplemente como pasar de la vida a la muerte. No, no dijo nada y eso me ha impresionado. Es algo impresionante. Como muere un cordero. Ese era Isaac. Isaac representaba el cordero. Él, él tuvo las actitudes de Jesús, que las escrituras nos dicen que fue a la cruz como un cordero, con esa disposición, con esa entrega, con ese gozo de entregarse, porque sabía del valor de su entrega. Así que Isaac estaba aprendiendo a depender de su padre. Él, sí, la muerte en el momento le es angustioso, pero se somete, cree, espera en su padre. Y entonces ocurre este versículo 11. Dice, entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, porque ya estaba el cuchillo al lado de la vena. Y él le respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces aquí está el tema de Abraham. Aquí termina el tema de Abraham. El tema de Abraham tiene que ver con la disposición que él tuvo a obedecer a Dios. Estuvo dispuesto totalmente a todo, pero llega un momento en que le dice Dios, ¿sabes qué, Abraham? Yo ya sé de tu disposición, pero ¿sabes qué? Tu sacrificio y el hijo tuyo, tu hijo no es el sacrificio. El sacrificio es mi propio hijo. Aquí entonces Dios está mostrando, cuando Dios le dice a Abraham, no mates a tu hijo, le está diciendo, Abraham, yo veo que tú tienes la disposición que yo tengo conmigo. Yo veo esa actitud tuya tan hermosa. Ahora me entiendes, ahora comprendes lo que yo voy a hacer. Ahora te das cuenta, Abraham, y nos ha hablado a todas las naciones, a todos los que creemos, a todos los padres, a todos los que hemos creído hoy. Nos dice, es que no es tu hijo, es que no es lo que tú haces. Yo espero todo de ti, yo espero todo de ti como Abraham lo hizo. Yo espero que tú te entregues, que tú estés dispuesto en todo. Pero ¿sabes qué? Esto no depende después de todo de ti, depende de mí. Depende de mi propio hijo. Así que la enseñanza de esta escritura es que aquí Dios se proponía mostrarnos cuánto Él mismo ha sufrido, cuánto ha sacrificado y que ningún sacrificio humano es suficiente para el plan que Él tenía. Necesitaba Dios mismo sacrificar a su propio hijo. Y le está diciendo a Abraham, Abraham, ¿te das cuenta cuán difícil es? Pero mira, no es tu hijo. En un sentido, para mí ya lo hiciste. Abraham, de hecho, dice la escritura que él en su corazón lo sacrificó. Lo sacrificó, es decir, estaba dispuesto. El cuchillo llegó hasta a la vena, casi ahí, muy cerca. Y Dios dijo, listo, lo sé, tú eres capaz. Pero Dios dijo, pero ¿sabes qué? Tu sacrificio no sería suficiente. Tiene que ser mi propio hijo. Es el hijo mío el que voy a sacrificar. Dice, por cuanto, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces es claro que ambos aprendieron, ¿verdad? Tanto
Aprendió tanto Abraham como Isaac. Ahora yo me imagino lo que pasó después de eso, cuando Dios le muestra a Abraham ese cordero, y Abraham trae ese cordero, desata a su hijo, lo baja del lugar. Yo me imagino la actitud de Isaac. Papá, ¿de verdad tú estabas dispuesto a matarme? ¿No? Y yo me imagino la charla, yo no sé cómo sería, pero yo me imagino que ellos se dieron un abrazo ambos, dándole gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor, y yo me imagino que Isaac estaba profundamente conmovido con su papá. Admiración total de un padre que está dispuesto a todo por ese Dios que ha conocido. Pero al mismo tiempo, pues ve en su papá esa fidelidad, esa disposición, pero al mismo tiempo ve ese amor tan inmenso de su papá por él, por Isaac como hijo. Hay tantas cosas, tantas lecciones. Y yo creo que allí la fe de Abraham, de Isaac, se quedó tan bien establecida. Y Isaac fue un hombre de esos que yo admiro en el Antiguo Testamento muchísimo, porque en medio de toda la poligamia de hombres con muchísimas mujeres que en ese tiempo había, Isaac es el único que tiene una sola esposa. Un hombre fiel en sus cosas, cuidadoso, un hombre que representa a Cristo en su vida, la fe que él tuvo hasta el último momento, hasta su ancianidad, la manera como anduvo sobre esta tierra. Yo creo que tuvo mucho que ver con esa experiencia aquel día en el monte Moriah. Y la relación con su padre, la confianza, la fe que él desarrolló, lo que habló, las bendiciones que dio a su propio hijo, las profecías que dio sobre Jacob. Por esta experiencia. Pero allí lo que Dios nos quería decir entonces es que Dios mismo es el que da a su propio hijo. Pero ahora veamos algo, porque lo que Dios le dice a Abraham aquí es: Abraham, me doy cuenta de lo que has hecho y me doy cuenta de tu fidelidad. Ahora te das cuenta, no es tu hijo, hay un cordero que ha sido entregado por tu hijo. Ese cordero, yo me imagino, no sé, no, pero yo creo que Abraham entendió que ese cordero representaba a alguien, que representaba a ese Mesías, alguien que iba a venir a morir por la humanidad. Y Dios le dice ahí mismo: ¿sabes qué? Sí, Abraham, es en ti que voy a traer, es a través de ti y a través de tu descendencia que voy a traer ese cordero. Es un hombre, es un Mesías, es una persona. Y por eso viene acá, dice versículo 15, dice: y llamó el ángel de Dios a Abraham la segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, en tu simiente, de tu descendencia va a venir este cordero. Abraham, va a ser de ti que va a venir el cordero, el Mesías, mi hijo. ¡Wow! Impresionante lo que pasó allá. Increíble lo que Dios reveló ahí. Le dijo: va a ser de ti, Abraham, porque tú sabes lo que se siente. Tú sabes lo que se siente, Abraham. Y tú vas a ser el padre del Mesías. De tu descendencia va a venir ese cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Así que en Hebreos dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir, y anuncia la resurrección. Anuncia la resurrección de Cristo. Isaac anuncia la resurrección. Y entonces uno dice: ¿por qué a veces los saduceos no entendían nada de la resurrección? Si Abraham habló de que él recibió a su propio hijo como si hubiera resucitado. La resurrección está ahí ya puesta, está mostrada. Cristo iba a resucitar.
El cordero iba a morir, iba a resucitar. Abraham celebra con Isaac que Dios hubiera provisto un cordero. Y en Pedro, y a mí me gusta esta imagen, imagínense si esa ternura de animalito le despierta a uno esa... es que qué inocencia, cómo Dios va a sacrificar un animal tan inocente. Y pues claro, la gente que ve las cosas desde la parte netamente humana se escandalizan, pero esa inocencia habla de la inocencia de Cristo, de la inocencia. Él no tenía por qué morir, él no tenía por qué sufrir, era inocente, era puro, era limpio, era santo, era perfecto, no tenía por qué sufrir nuestra agresión. Él no tenía por qué sufrir nuestras bofetadas, nuestros golpes. Él no tenía por qué, era inocente. Ese es el símbolo del Cordero. Y en Pedro, primera de Pedro 2 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que Dios dice, ¿han visto lo que yo he hecho con mi hijo? ¿Han visto al Cordero? Yo quiero que ustedes sean igual. Y cuando yo miro mi vida, digo, Señor, yo de Cordero tengo de pronto las uñas, ¿cierto? Falta mucho, pero esa es nuestra petición, nuestra oración, que de alguna manera Dios forme en nosotros estas actitudes del Cordero y que tengamos esta profunda relación con este Padre tan amoroso, como Isaac vio en su padre este hombre tan extraordinario. Yo creo que Isaac tenía a su papá como alguien muy, muy especial, pero Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, como Él es en esa actitud, y también tengamos a nuestro Padre muy, muy alto, muy elevado, esa confianza en que Él no nos dejará morir, en que Él nos va a resucitar, en que Él nos ama, y que lo ha mostrado a través de toda la historia, que Él nos ama. Señor, te damos gracias por este ejemplo tan lindo, por este pasaje tan hermoso. Te damos muchas gracias, porque ese pasaje habla sobre todo de ti, de lo que tú hiciste, de tu amor tan inmenso por nosotros, de tu desprendimiento con dolor, al mismo tiempo con decisión, de tu propio Hijo, del Señor Jesús. Y también habla de Cristo Jesús, de su humildad, de su sometimiento, de su deseo de obediencia, de su deseo de venir y entregarse, de someterse al sacrificio y ser nuestro Cordero, el Cordero que quita todo nuestro pecado. Y te damos gracias, Señor, por ese centro de la revelación tuya, que otras personas no han querido aceptar. Otros ven ese sacrificio como que no fue con Isaac, que no fue tan importante, que no tiene nada que ver con Dios Padre, que no tiene nada que ver con Jesucristo, y no ven allí la enseñanza principal, que es que tú estás hablando de Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos creen que ese lugar es un lugar para recordar por una cosa histórica, por una cosa pasada, por una cosa que quedó en el pasado, pero no ven allí a Cristo Jesús, no lo ven, no lo quieren ver. De alguna manera, Señor, tú los amas y tú también diste tu vida por ellos, y tú diste tu vida por todas las personas que hay en el mundo, aún por tus enemigos, por los que no creen en ti, por los que hablan mal de ti, por los que te maldicen, por ellos, por todos ellos tú diste tu vida, porque tú eres así, eres un Dios magnífico, amoroso, y estás esperando que todos algún día vengan a ti y se conviertan y crean en ti y confíen en ti y te amen tanto como Isaac amó a su padre, como Cristo te ama a ti, Señor. Gracias por este día. Tu bendición continúe sobre nosotros, Señor, sobre mis hermanos. Los bendigo, Señor, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.